gran amigo, el licenciado Antolín Magallanes, creo que hace 12, 13 años que nos conocemos, excelente ser humano y profesional. Él nos va a contar acerca de, bueno, lo que están haciendo, ¿no es cierto?, en la cuenca del río Matanza. Nos va a explicar qué es el Acumar. Sabemos que, bueno, desde hace muchísimos años se habla del tema, pero poco se hizo hasta ahora. ¿Es así, Magallanes? Sí, ¿qué tal, Ana María? Bueno, sí, es así. Hasta ahora pareciera que se hizo poco, pero en los últimos años venimos remontando la cuesta, o la cuenca, mejor dicho. La cuenca, exactamente. Y bueno, proponiendo una atención que está desarrollando un saneamiento integral de la misma. La autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, que es la Acumar, es la que está encargada de llevar adelante ese proceso de saneamiento integral de la cuenca. Vos hace 6 años que estás, ¿no es cierto? No, hace muy pocos meses que estoy, hace casi un año que estoy ahí. Hace muchos años que estoy trabajando con el tema del riachuelo. Exacto. Eso sí, hace muchos años que estoy con este tema, desde fundaciones, ONG, o vinculado a otras actividades universitarias también. La cuenca Matanza Riachuelo, digamos, el proyecto de saneamiento integral que se lleva adelante, involucra, digamos, todos los aspectos de la vida humana, de la vida social, tanto como lo que hace al patrimonio, a la salud, a la cultura, a la vivienda, al saneamiento propiamente del agua, al ordenamiento territorial, al urbanístico. Es decir, el saneamiento de una cuenca involucra todos esos factores y eso es lo que da como resultante la recuperación misma de ella. Es decir, hemos escuchado muchas veces promesas o un montón de cuestiones, pero creo que en este momento estamos en una situación donde precisamente podemos ver los avances que se están dando, podemos ver esos avances que se manifiestan en un mejoramiento de la zona y también podemos ver, digamos, cómo, digamos, la población está respondiendo positivamente en términos de esta recuperación de su río, porque también, a pesar de todas las cargas negativas que han tenido el riachuelo y el río Matanza, digamos, todos se sienten muy orgullosos de pertenecer a esa cuenca y que tiene mucho que ver con la historia argentina, o sea, tiene muchas referencias muy importantes. Entonces, desde ese lugar es que hoy estamos pensando en este saneamiento integral. Sé que, bueno, había tramos donde estaban los barcos, ¿no es cierto? Barcos arrumbados. Así es, había más de 60 y pico de barcos que se encontraban en la cuenca, barcos que fueron sacados del lugar. Esa chatarra fue, digamos, entregada al Hospital Garrahan, quienes se la donaron para las actividades del mismo hospital. Y esos barcos frenaban de alguna manera el escurrimiento del agua, o sea, hacían que el río no tuviera un movimiento. Eso ya ha sido superado, como han sido ordenados muchos de los bordes del río, muchos de la ribera, sobre todo el lado de provincia, que prácticamente ya no tenemos viviendas que están ocupando el camino de Sirgas y el camino del borde del río y que están en situación tanto de riesgo sanitario como de riesgo ambiental las personas que allí vivían. También se ha desintrusado, digamos, todo lo que se conocía como la Saladita, en la zona de Puente La Noria, 12.000 puestos de venta que había sobre el margen. Todo, yo lo vi, o sea, bolsas de nylon, cajas, todo iba ahí. Todo ese residuo sólido iba al río, digamos, y eso ya no lo tenemos hoy. Bien. Hay algo que es muy importante destacar también, como que es, digamos, el empadronamiento y el censo de todas las industrias que se encuentran en la cuenca. Importantísimo. Por primera vez, digamos, tenemos ese censo de las 1.800 empresas que se encuentran en la cuenca del Matanza Riachuelo y que están ya inscritas en planes de reconversión industrial para superar su etapa contaminante. ¿Y Antolín, tienen conciencia de lo que tienen que hacer, cómo tienen que encarar la situación? Mirá, para eso estamos también nosotros, de llevarles adelante colaboración en los planes de reconversión industrial y que éstas puedan ponerse a norma y cada vez empezar a contaminar menos. Es decir, ahí hay una tensión muy importante a resolver que tiene que ver con el empleo que han dado todas estas empresas, sobre todo en los últimos años en la cuenca. Recordemos que en los 65 kilómetros de extensión que tiene el Matanza Riachuelo tenemos casi 5 millones de personas que viven, lo que digamos, es una de las poblaciones la población más importante del país. Digo, en ese lugar se trabaja, se vive, se hace vida social. Digo, y me parece que, bueno, una de las cuestiones a tener en cuenta para la sustentabilidad de la cuenca precisamente tiene que ver con la empleabilidad de la gente, que la gente pueda tener su trabajo. Es decir, hoy tenemos una población para recuperar el río que consideramos un aliado importante y no tenemos una población tan pauperizada en situaciones de pobreza tan grave y extrema como estuvo hace unos años. Si bien seguimos reconociendo situaciones que todavía no han sido superadas, pero tenemos un nivel de empleo mucho mayor en la cuenca y tenemos otros factores que también ayudan a esa recuperación. Es decir,
la cuenca limpia apunta a tener una mayor calidad de vida. Esa mayor calidad de vida tiene que ver con cuestiones de empleo, con cuestiones de salud, con cuestiones culturales y con cuestiones educativas. O sea, todas las universidades que se han abierto últimamente en el conurbano bonaerense, sobre todo en la cuenca, digamos, son aliados muy importantes a la hora de que miles de jóvenes, digamos, hoy accedan o sean el primer universitario familiar con toda la carga de transformación que conlleva eso para un habitante de la cuenca del Matanza-Riachuelo. O sea, se va a hacer una universidad, ¿no es cierto? No, hay varias ya tenemos. Tenemos la Universidad de Avellaneda, la Universidad de Lanús, la Universidad de 3 de Febrero, la Universidad de Jaureche, la Universidad de Merlo, que es la del Oeste. Digo, y en todas esas hay carreras vinculadas al tema de salud, al tema medioambiental. En la zona de Avellaneda sí estamos llevando adelante un proyecto que es crear la carrera, ya está funcionando la carrera de Ciencias Ambientales, que va a funcionar un edificio patrimonial, una vieja barraca que está al lado del Riachuelo, una barraca de ladrillo, de estilo inglés, donde va a funcionar esta carrera. Entonces nosotros pensamos que qué mejor actor que esos estudiantes que estudian Ciencias Ambientales cerca del lugar emblemático de la contaminación. Sobre todo porque, digamos, uno de los temas es hacer que la población se acerque al Riachuelo y se acerque al Matanza y desde dónde se la puede convocar. Entonces, bueno, también tienen que ver cuáles son los usos urbanos que va a tener la cuenca. O sea, qué elementos, digamos, de encuentro social, educativo, de espacio público va a haber en la cuenca para mejorar, digamos, la relación de los habitantes con la cuenca. Como así, también podemos ver del lado de la provincia de Buenos Aires hoy que podríamos recorrer en auto prácticamente desde La Boca hasta el Camino de Cintura, cosa que antes era imposible. Entonces, bueno, todos esos son avances que están mostrando, digamos, un cambio sustancial y muy radical en lo que es la recuperación del Matanza-Riachuelo. Aparte, desapareció, por suerte, ese olor tan horrible que había en la zona, ¿no es cierto? Que parecía que salía del Riachuelo, pero también del alrededor, de la basura. Del alrededor y del Riachuelo. O sea, yo creo que es muy importante. Y ese tema del olor que la gente percibe muy claramente como un cambio, tiene que ver precisamente con los tipos de elementos químicos que se tiraban al río. Totalmente. O sea, al desaparecer determinados sulfuros, determinados tipos que iban al río, ese olor desapareció. Entonces, tampoco vamos a ver en el río las capas que tapaban esa especie de nata negra que tenía el río empetrolada, o los aceites que hay en el río. No los vamos a volver a ver más, o no vamos a volver a ver más un río que prácticamente era un río de bolsas de polietileno. Totalmente. Es decir, vamos a ver un río que todavía tiene algunos aspectos de contaminación sólida, pero que ya en descenso. Como también estamos viendo en descenso la cantidad de basurales que hay en la cuenca. En estos últimos 3 años se han erradicado 187 basurales, y son muy importantes esas erradicaciones porque esos basurales son los que penetran precisamente a las capas de agua que tenemos subterráneas en distintos lugares y también por una vía indirecta también en el Riachuelo. Entonces me parece que hay una serie de avances que son muy notables y hay perspectivas que mejoran esto en el sentido de ciertas recuperaciones. Magallanes, antes de comenzar el programa, el doctor Gogorza te preguntó, ¿no? ¿En algún momento se podrá llegar a navegar en ese río? ¿Se recuperará en algún momento? Mira, yo creo que sí. Hay que superar una serie de mejoras en este saneamiento. Pero creo que hay indicadores que nos van dando la pauta de que algún día lo vamos a lograr. Lo que es más importante de todo esto es que hay mucha gente que está soñando con eso. Entonces, si hay muchos que sueñan con eso es porque están pensando que eso algún día se va a recuperar. Y yo creo que fundamentalmente la recuperación viene de la mano de la comunidad. Depende de nosotros. Si la comunidad se apropia de ese lugar se va a recuperar. Bien. Sabés que me quedaría horas charlando con vos. Bueno, pero me están diciendo que nuestro bloque llegó a su fin. Esto da para un programa y ya lo vamos a charlar. Bueno, muchas gracias.